Bueno, pues buenas tardes para todas las personas que se conectan con nosotras el día de hoy, 17 de diciembre. Vamos a estar con compañeras y colegas con quienes hemos estado trabajando en torno a la paz con perspectiva feminista a través de un proceso de fortalecimiento de cuatro procesos organizativos. Mujeres Sembrando Vida, que es del Carmen de Bolívar, Asomuden, que es una organización que está en varios municipios del Meta, Esfuérzate, que es una organización que está en algunos municipios de Sucre, y Vida Digna, que está focalizada en Buenaventura. Hemos venido construyendo junto con las colegas Laura Márquez y Carolina Mosquera, ambas investigadoras que han trabajado pues en CISMA durante ya varios años, desde una perspectiva pues feminista, para avanzar en este momento en particular en la posibilidad de promover y propiciar investigaciones con una mirada feminista. El tema que estaremos abordando el día de hoy es en torno a la paz. A propósito de la agenda clave que tenemos enmarcada en torno a la resolución 1325 y la agenda de mujeres, paz y seguridad, y en particular el seguimiento a las medidas de género del Acuerdo Final de Paz. Este proceso ha sido financiado por la Unión Europea y se denomina Reactivar la Paz, una apuesta de las mujeres y sus organizaciones. Desde CISMA y desde las colegas que hemos venido abordando este proceso específicamente, hemos venido identificando cómo es necesario ir ampliando la mirada e ir generando estrategias en particular de investigación que puedan identificar cómo la paz feminista tiene que ser una apuesta en la que las mujeres pues estemos en el núcleo central de esta discusión. El día de hoy abordaremos unas ideas generales frente a cuáles han sido los hallazgos en torno a cómo consideramos en las colegas de esta alianza de Reactivando la Paz, que hacia dónde debe apuntar la paz feminista. Posteriormente haremos un análisis cuantitativo, tanto nacional como regional, por supuesto haciendo un énfasis en las regiones que he mencionado previamente, y también un análisis específico de los indicadores SIPO y del análisis de contexto. Ya las colegas irán profundizando en torno a en específico pues cómo hemos identificado y cómo ha sido importante poder hacer un análisis desde una perspectiva de género y feminista al SIPO, que es el Sistema Integrado de Información para el Postconflicto, de manera específica a los puntos derivados del acuerdo final de paz firmado entre las extintas FARC y el gobierno colombiano. Arrancar esta conversación, que por supuesto es apenas, son unas ideas provocativas de la discusión gruesa que vamos a tener con las colegas, en los que hemos apuntado desde CISMA, y esto por supuesto basado en todo el proceso de investigación que se ha desarrollado. Quizá las colegas pueden ir profundizando un poco más en cómo hemos venido abordando esta investigación y cuáles han sido los aspectos metodológicos que desarrollamos, pero por ahora mencionar al menos 5 elementos clave que nosotras consideramos que han sido importantes y potentes para esta discusión. Entonces, lo primero que hemos hablado, que hemos referido y que es importante destacar en torno a una paz feminista a propósito de la estrategia de paz total y a propósito de los diferentes diálogos de paz que se han venido desarrollando en el país, a que la apuesta por la paz y en particular la apuesta por la paz total, pues tiene que tener una mirada feminista, no solamente en términos de la seguridad humana, sino también en términos de cuál es el rol transformador de esas realidades y cuál es el papel específico que tienen las mujeres y las niñas en torno a la paz. Y algunos de los elementos claves que hemos venido identificando es que, con base en el análisis que se ha desarrollado por parte de las compañeras de los diferentes tipos de negociaciones, va a ser también además una publicación que estaremos presentando el próximo año. Este es uno de los principales hallazgos que tenemos, pero no el único. Pues la paz ha estado centrada en una mirada que es patriarcal, androcéntrica y militarista.
Y lo que hemos identificado es que en los diferentes momentos de las negociaciones de paz, pues quienes han protagonizado o encabezado esas estrategias de paz, pues han sido principalmente hombres. No porque per se eso sea un elemento negativo, sino que deja de lado consideraciones importantes en torno a los impactos específicos que pueden llegar a tener las mujeres y las niñas y el rol transformador de la sociedad y el rol de constructoras de paz que tienen también y que tendría que tener un lugar importante en la discusión. Y lo que hemos indicado en este elemento es que pues esa respuesta común a que sean los hombres quienes negocian las diferentes paces que existen o los diferentes procesos de negociación, pues está muy centrado, muy marcado en elementos estructurales de violencia en los que hay unas condiciones históricas de discriminación en contra de las mujeres y las niñas, y eso también tiene una relación directa con la posibilidad de ser reconocidas como sujetas políticas y como sujetas de las negociaciones. Las mesas de negociación históricamente pues han estado muy limitadas para que las mujeres podamos tener no solamente voz, sino también un lugar importante en la toma de decisiones y en las estrategias que se impulsan para acordar la paz. El segundo elemento que quisiera destacar es que, por supuesto, por la lógica guerrerista o militarista que se ha venido impulsando, pues los procesos de paz o de construcción de paz han estado centrados en estrategias militares, en acciones bélicas que además exaltan pues roles autoritarios y de poder, pues que tienen una relación directa con cómo se percibe como loable y como un símbolo de prestigio el que ciertos sectores de la sociedad en general y por supuesto la sociedad colombiana pues apunte a estrategias pues militaristas y a salidas que generalmente propenden por el uso y en muchas ocasiones excesivo de la fuerza. Otro de los elementos, y además pues que tienen un impacto muy importante en términos de lo que significa o lo que implica una paz feminista, es pues el impacto que ha tenido la militarización sobre las vidas y sobre los cuerpos de las mujeres, como esas dinámicas de guerra pues han tenido un impacto directo sobre los derechos económicos, sociales, culturales de las mujeres y las niñas, y como en un escenario altamente militarizado, pues quienes mayores riesgos tienen de ser víctimas de diferentes violencias basadas en género y también de violencia sexual, pues son las mujeres y las niñas particularmente. El tercero que quisiera destacar y que consideramos que es importante es que ha estado siempre también centrado, la paz en general ha estado centrada en resaltar o en forjar ideologías en las que las masculinidades guerreras son resaltadas y son exaltadas y tienen un elemento, más bien un impacto pues negativo frente al relacionamiento que tienen los hombres particularmente, pues que o hacen parte de las Fuerzas Armadas o de las actorías armadas ilegales, pero también sobre cómo se relacionan con la sociedad en general y en particular con las mujeres, cómo se alimentan constantemente y se valoran de forma positiva estereotipos relacionados con el uso de la fuerza, con pues el tener una dinámica de guerra o en el tener identidades que se atribuyen a, pues, a miradas pues, armamentistas o guerreristas. Y entonces es en ese paradigma en el que desde CISMA hemos empezado a proponer, CISMA y las colegas, por supuesto, de las organizaciones, Sembrando Vida, Somuden, Vida Digna y Esfuérzate, pues hacia dónde debe apuntar la paz. Y lo primero que hemos identificado es que pues la paz, cuando hablamos de una paz feminista, involucra incorporar y que esa paz se piense estrategias y medidas que tengan una relación directa con todas las personas. Es decir, una paz feminista es para todas las personas que están inmersas en esa sociedad.
Y eso lo que genera es pues que hayan unos desafíos en términos de las normas de género y lo que constantemente se cree que tendría que ser el rol de las mujeres en torno a la paz. Y en la medida en la que se rompa con esos estereotipos, se considere de una manera adecuada el rol pues transformador que tienen las mujeres y las niñas en la sociedad, pues va a tener una mirada más inclusiva y más sostenible que va a beneficiar al final a toda la sociedad. El segundo elemento que es clave rescatar, que sería como el quinto, que es muy importante en todo este balance que estamos desarrollando, es que la paz también, además de tener una mirada feminista, pues también tiene que tener una mirada antirracista, una mirada anticlasista y una mirada que le apunte a identificar las múltiples particularidades que enfrentan las mujeres y eso en términos, eso implica pues que la paz tiene que abordar un enfoque de interseccionalidad. Y el siguiente elemento que quisiera destacar para ir cerrando esta presentación inicial y para que las compañeras puedan hablarlo, resume o involucra dos elementos adicionales. Uno relacionado con la seguridad humana feminista para la construcción de la paz y es potenciar el fortalecimiento no solamente o no principalmente, que es como ha venido sucediendo, de acciones bélicas o de una respuesta militarista, sino de también en términos del fortalecimiento de las capacidades de las mujeres y de los procesos organizativos o los procesos colectivos que construyen a la final una sociedad más justa e igualitaria, pero que también recomponen el tejido social. Y el último elemento con el que voy a cerrar con el que posteriormente le voy a dar la palabra a mi colega Laura, tiene que ver con, con la existencia o la necesidad de garantías de participación de toda la sociedad, es decir, de las comunidades y de las víctimas involucradas en estas negociaciones, que puedan ser o tener un rol activo en términos de la paz, pero además de eso, que potencie las voces y las experiencias de construcción de paz que se ha tenido desde la sociedad civil y de manera particular de procesos organizativos como los que nos hemos venido juntando en esta ocasión y que han tenido resultados importantes en torno a la paz. Al final, y para concluir, pues esta intervención, mencionar que ha sido una apuesta y una construcción conjunta en la que hemos ido identificando elementos no solamente desde el nivel nacional y desde el rol que ha jugado CISMA en torno a las diferentes negociaciones de paz. Hablamos, por supuesto, de las negociaciones en La Habana, pero también de toda la experiencia que hemos tenido en torno a justicia y paz y a otro tipo de acuerdos de justicia y en el que la deuda constante son los derechos humanos de las mujeres, sino también de las experiencias desde un enfoque, por supuesto, territorial, el que siempre hemos estado avanzando, de diferentes procesos organizativos y de diferentes mujeres defensoras de derechos humanos, víctimas del conflicto armado, pero también víctimas específicamente de violencias basadas en género y, por supuesto, de violencia sexual, pues que tiene un impacto directo y específico sobre las mujeres. En conclusión, el día de hoy nos vamos a encontrar con reflexiones en torno a cómo podemos avanzar hacia una mirada más feminista de la paz y cómo es necesario potenciar la voz y el reconocimiento de la capacidad y la actoría social y política que tenemos las mujeres en torno a la construcción de la paz en Colombia. Dicho lo anterior, le doy entonces la palabra a mi colega Laura Márquez, quien va a hacer una intervención en torno también al balance cuantitativo y cualitativo de las violencias contra las mujeres y las niñas desde una mirada, pues por supuesto, desde un rol de la investigación, pero también desde una investigación que propicia metodologías y análisis pues feministas. Adelante, Laura. Muchas gracias, Kate. Es un gusto saludarlas. También quería aprovechar para contarles que, claro, digamos, estos hallazgos, como decía Catherine, son producto de múltiples reflexiones, de múltiples espacios que hemos venido construyendo con mujeres de las distintas regiones, de los distintos departamentos. Y
parte de estas reflexiones hacen parte de una estrategia que hemos denominado Mujeres Investigadoras de la Paz Feminista, así que muchos de estos hallazgos realmente recogen las voces de distintas mujeres con quienes hemos trabajado a través de técnicas orientadas a la justicia epistémica y que han venido construyendo conocimiento. Así que pues acá digamos estamos como unas cuantas voces, pero en realidad, pues los análisis que han surgido como en medio de esta estrategia representan a varias de las mujeres de las organizaciones. Entonces, quisiera compartirles mi pantalla un momento. Listo, ¿me pueden confirmar, porfa, si se ve ya la presentación? Sí. Gracias. Bueno, entonces, como les contábamos, hemos estado desarrollando una estrategia de seguimiento tanto a las medidas de género, a las medidas de género en los procesos de construcción de paz en Colombia desde la perspectiva de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Y en medio de esta estrategia, pues hemos venido incorporando justo lo que nos presentaba Caterina acerca frente a esta apuesta de la paz feminista. Y la primera pregunta que nos hacemos, pues, es una pregunta por la situación de violencias contra las mujeres y las niñas en los territorios. Y por eso iniciamos esta presentación con un panorama en donde queremos dar cuenta de las cifras de violencias contra las mujeres y las niñas, empezando por un análisis histórico. Entonces, si revisamos el registro único de víctimas de la Unidad para las Víctimas, la mayor cantidad de víctimas del conflicto armado registradas históricamente son mujeres y niñas, pues representan el 50,9% del total de víctimas registradas, mientras que los hombres el 49% y las mujeres el 0,1%. Listo, disculpe, cierro por acá. Además, pues si vemos. Creo que, creo que nos acompaña. Mercedes, sí. eh, Bienvenida, Merce. Ya seguro tendremos la posibilidad de Sí, saludarlas a todas. aquí me Gracias. pasamos todo el tiempo intentando. Muchas gracias. Igual nos iremos saludando con todas, con Girley, con María Cecilia y con Mercedes una vez vayamos interviniendo, pero mil gracias por sumarte. Ay, sí, muchas gracias. Qué bueno, Merced, que alcanzaste a conectarte. Entonces, bueno, justo estábamos hablando acerca de la diferencia que hay en esta gráfica, pues la línea amarilla representa la cantidad de hombres víctimas registrados en el registro único de víctimas y la línea verdecita representa a la cantidad de mujeres y si pueden ver, pues en la línea temporal hay varios años en donde las mujeres pues han sido como la mayor cantidad de víctimas, pero si vemos en la diferencia acumulada entre hombres y mujeres, pues hay más de 200, hay 200, más de 200.000 víctimas mujeres más que hombres. Y vemos además pues que este es un comportamiento que ha cambiado durante los años. En 2002 es en donde identificamos un pico de violencias tanto para hombres como para mujeres. Y los procesos de paz, por supuesto, los procesos de construcción de paz han impactado el comportamiento de las violencias o al menos de su registro. Si vemos después de la firma del acuerdo de paz, hay en efecto una disminución de las cifras de violencias, pero luego en 2018 nuevamente aumenta la cantidad de víctimas registradas y como vemos, pues la diferencia sigue concentrándose en las mujeres, es decir, en este acumulado histórico, pues las mujeres siguen representando la mayor cantidad de víctimas registradas. Y si vemos, hay unas diferencias por hechos victimizantes que además cuentan con unas marcas de género
Y pues, al analizar cada uno de los hechos victimizantes que aparecen en el registro único de víctimas, encontramos que el hecho victimizante en donde se registra una mayor proporción de mujeres víctimas es en el de delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, en donde las mujeres representan más del 90% de las víctimas. Y de hecho la relación es que por cada hombre que ha sido, pues en términos de registro, que ha sido víctima de estos delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado, más de 11 mujeres lo han sido. Entonces es una relación muy diciente que nos habla de las marcas de género eh, que hay presentes en estas violencias. De igual forma en el desplazamiento forzado y en otros hechos como las amenazas, también las mujeres son las principales víctimas de estos hechos, así como del abandono o despojo forzado de tierras. Esto en términos de registro histórico. Ahora, pues también quisimos, precisamente como estamos haciendo el seguimiento a la implementación de las medidas de género, quisimos hacer una mirada y un zoom frente a qué ha ocurrido durante el posacuerdo y esta ventana temporal la marcamos entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de octubre de 2024. Si analizamos, por ejemplo, los registros de víctimas de violencias sexuales en el marco del conflicto armado, se han registrado 8.371 víctimas, de las cuales las mujeres representan el 89,57%. Entonces vemos que pues durante el posacuerdo se mantiene esta dinámica en la que las mujeres y las niñas son las principales víctimas de estos delitos y también vemos un porcentaje de 2,37% de personas LGBTI que han sido víctimas de estos delitos. Si hacemos una comparación entre pues, el porcentaje histórico, pues acá estamos haciendo también una mirada según pertenencia étnico-racial. Si hacemos una comparación de el porcentaje de víctimas que se reconocen como negras, afrodescendientes, afrocolombianas, raizales y palenqueras e indígenas, revisamos que en el acumulado histórico las mujeres afro víctimas representaban el 23,49%, pero en cambio, durante el periodo del posacuerdo, eh, y de acuerdo a estos registros, parece que la violencia sexual se ha intensificado en contra de las mujeres racializadas porque pasaron de, pues en el acumulado histórico representan el 23,49%, pero durante la etapa de posacuerdo las mujeres racializadas como afronegras, raizales y palenqueras representan el 35,16%. Igual en las mujeres indígenas también hay pues un cambio en el porcentaje. Y esto nos llama principalmente la atención porque, como nos explicaba Catherine, la apuesta de paz feminista es una paz feminista que no solo está pensando en términos de género y en términos tampoco como solo de mujeres, sino que de hecho la idea de la paz feminista también es desmontar esta idea solo como de centrar la atención en una categoría social y nos hace ver que hay otras formas de discriminación que se interrelacionan y en este caso no solo la violencia sexual pues afecta mayoritaria y desproporcionadamente a las mujeres, sino que hay una intensificación en las mujeres racializadas. Igual si revisamos los datos sobre desplazamiento forzado, también vemos en las barras naranjas, vemos los datos de víctimas registradas de desplazamiento forzado históricamente y en las barras verdes son las víctimas registradas durante el periodo de posacuerdo, entonces pareciera que también durante el periodo de posacuerdo el desplazamiento forzado se hubiera intensificado en contra de mujeres negras, afro, raizales y palenqueras y mujeres indígenas, que si vemos en el acumulado histórico representan el 7%, mientras que durante el posacuerdo han representado el 11,52%. Entonces, dentro de nuestra apuesta de paz feminista hemos insistido en la importancia de tener una mirada mucho más amplia
e incorporar un enfoque interseccional para comprender las distintas formas de opresión que se interrelacionan y así poder también como dar cuenta de, pues de cuáles podrían ser los caminos para la construcción de paz, comprendiendo estas desigualdades. Y como, claro, también pues es muy importante hacer esta mirada territorial en el proyecto que estamos justo trabajando con Bolívar, Buenaventura, Sucre y Meta. Hemos revisado también el registro histórico de víctimas del conflicto armado. Encontramos que pues las mujeres representan la mayor cantidad de víctimas en todas las regiones, menos en Meta, en donde las cifras son muy parejas, pero hay un poco más de hombres registrados. En todo caso, las cifras son muy parejas. Pero algo que nos llama la atención y que queremos señalar es que mientras Bolívar, Sucre y Meta son departamentos, pues Buenaventura es un municipio, pero aún así pues la cantidad de víctimas es tan alta que incluso la cantidad histórica de víctimas registradas en el conflicto en el municipio de Buenaventura supera en este momento como la cantidad de habitantes que hay en el municipio. Entonces, como para que tengamos presente un poco la densidad poblacional y lo que esto implica en términos de violencias y cómo nos hace ver que hay digamos, hay unos territorios que también enfrentan, pues, las violencias de manera diferencial. Además, si revisamos también como los porcentajes de mujeres víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado en las regiones, identificamos que, por ejemplo, en Buenaventura el porcentaje de víctimas durante el posacuerdo, eh, de víctimas mujeres, estas barras nos muestran el porcentaje de mujeres víctimas durante el posacuerdo ha sido de 95,6% y en el registro histórico de 93,57%. También en Meta, mientras en el registro histórico las mujeres representan el 88% de las víctimas, durante el posacuerdo han representado el 91,7%, en Bolívar el 90,15% y en Sucre el 91%. En todos los casos siguen siendo las mujeres eh, pues las principales víctimas, pero si vemos durante el posacuerdo, al menos en Bolívar, Buenaventura y Meta, se registra todavía un porcentaje todavía mayor de mujeres víctimas. Y bueno, acá pues también es importante siempre tener en cuenta que estamos conversando en términos de registro y que es un poco como los límites que tenemos para analizar las cifras de violencia, pero no, lo que hemos encontrado por ahora es una tendencia a que durante el posacuerdo, contrario a lo que podría esperarse, de hecho hay violencias que se están intensificando aún más en contra de las mujeres, de las niñas y de las mujeres racializadas. Muchas gracias por ese balance que da cuenta justo de lo que hemos venido mencionando y es que al final los impactos que han tenido las violencias, pero de manera particular la violencia en el marco del conflicto armado, pues mayoritariamente tiene una relación directa con afectaciones a la vida de las mujeres y de las niñas. Y justamente por eso es clave poder avanzar en una mirada que involucre no solamente sus consideraciones y las experiencias de paz, sino que contenga o incluya unas medidas específicas que respondan a esas particularidades e incluso a pues las afectaciones reiteradas que tienen. Entonces, pues muchas gracias por la ampliación en términos de cuál ha sido el impacto para encontrar las mujeres y las niñas. Ahora vamos a ampliar esta mirada, vamos a hacer un énfasis en esta mirada más regional y para eso le daré la palabra en principio a Girley en torno a
¿Cuál crees tú, Girley, que es la percepción y el análisis de la situación para las niñas y en particular para las mujeres adolescentes en tu región? ¿Cómo puedes identificar o cuáles son los hallazgos en el marco de esta investigación feminista y de construcción de paz que has podido identificar? Bueno, de antemano, pues quiero dar las buenas tardes, mi saludo formal y agradecerles por el espacio. Y bueno, desde acá, desde la región de los Montes de María, donde nosotras estamos ubicadas, donde ejercemos nuestra labor defensora de derechos humanos y que aparte de eso llevamos entre 20 y 22 años trabajando y acompañando a las mujeres y a las niñas víctimas de violencia sexual o de cualquier otro tipo de violencia basada en razón de género, pues no es tan alentador tampoco el informe que nosotras podemos dar. Las cifras cada día aumentan más en una región que está totalmente militarizada. Yo creo que era Cate la que lo decía, la violencia aumenta más. La violencia cada día crece más y sobre todo la violencia sexual hacia las mujeres y hacia las niñas. Nosotras tenemos el caso específicamente y es el caso del corregimiento del Salado, donde más de 14 niñas han sido víctimas de violencia sexual por los militares y la policía que se encuentra en la región. Entonces, es doloroso, la verdad. Es muy doloroso decir que todos los días se presenta un caso. Yo tardo en ir al Salado entre 15 y 20 días y cada vez que voy al Salado es un caso más, es un caso más. Y también pues muy doloroso es que existe no existe acompañamiento de las autoridades, es muy poco el acompañamiento, es muy poco el trabajo que desde las diferentes entidades estatales hacen y que entonces, aparte de ser los militares o los policías que ejercen violencia sexual hacia las niñas del corregimiento del Salado, pues otras personas también lo hacen porque, bueno, pero acá no pasa nada, acá nadie hace nada, nosotros podemos hacer con los cuerpos de las niñas que se sigue utilizando como ese botín de guerra. Los cuerpos de las niñas se sigue utilizando, los cuerpos de las mujeres también, niñas embarazadas, productos de esa violencia sexual que han vivido y que así como en el corregimiento del Salado, también en el Carmen de Bolívar, en otros municipios de los Montes de María se presentan situaciones de violencia sexual día tras día. Sécate, no es tan alentador como lo que nos encontramos día, no es tan alentador, pero lo que sí tenemos que resaltar es que existe o existimos organizaciones que estamos trabajando para acompañar a estas mujeres y a estas niñas acá desde la región Los Montes de María y que este proyecto que tenemos también nos ha permitido brindarle acompañamiento a las niñas y a las mamás, acompañamiento psicosocial y jurídico, que eso también nos ha permitido activar rutas y nos ha podido también que hemos salvado vidas a muchas niñas, hemos podido rescatar a muchas niñas que de una u otra manera han vivido todos estos tipos de violencia. Muchas gracias, Girley, por compartir esta mirada en los montes. Es desafortunado que se sigan presentando, pero creo que también detrás de tu intervención hay un mensaje muy potente y es que se entiende o se piensa que porque ya estamos en una situación de posacuerdo con uno de los actores armados, como con mayor presencia, ya estamos en un escenario de construcción de paz y en lógica de la situación humanitaria, pero en lógica específica de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, pues identificamos que en los Montes de María, en efecto, los riesgos persisten y que incluso la intervención una intervención militarista pues sigue teniendo impactos muy graves sobre los proyectos de vida de las mujeres que quizás sean, mujeres y niñas que quizás sean irreparables. Entonces también es un llamado a seguir como identificando que el hecho de, por supuesto, firmar la paz con uno de los actores es un avance que es muy importante, es un avance que celebramos y que negociamos como
organizaciones feministas siempre potenciamos las salidas negociadas a los conflictos, pero clave poner en el radar que persisten violaciones a los derechos humanos y de manera específica a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, como es el ejemplo claro de los Montes de María. Muchas gracias, querida Girley. Mercedes, ¿cómo estás? ¿Nos ves por acá? Sí. Avísanos si tienes posibilidad de escuchar nuestras preguntas y nuestra intervención. Y si no, pues porque además pues las brechas de conectividad y las acciones que vamos impulsando constantemente también son, pues nos atraviesan la vida y las actividades. Podemos ir avanzando con otras colegas y retomamos con Mercedes. Avísanos cuando puedas sumarte a través de Por alguna. aquí estoy. ¿Me escuchan Sí, allí? te Sí, escuchamos sí. perfecto. Ok. Aquí voy rezando porque las vueltas y vueltas me dejen conectar. Tranquila que seguro sí, por ahora te escuchamos muy bien y en todo caso Ok, si vemos que se corta te mencionamos. Querida Mercedes, ok. háblanos por favor un poco de el panorama que se vive en el municipio de Buenaventura. ¿Qué elementos consideras tú que son claves para explicar pues la situación de violencia y con un énfasis particular en la intensificación de la violencia en contra de mujeres racializadas, en particular en clave del posacuerdo y pues desafortunadamente la violencia sexual? Ok, Kate, buenas tardes para todas. Qué rico poder conectarme, aunque sea un ratico aquí mientras nos deja la vida. Bueno, Buenaventura realmente es un municipio especial, como dice su nombre, Distrito Especial de Buenaventura. Como yo siempre lo digo, realmente es especial teniendo en cuenta que es un distrito mayoritariamente afrodescendiente, eh, y que esto tiene una particularidad. A las mujeres negras, históricamente, siempre se las sexualiza, siempre se las ha sexualizado. Primero, es un municipio de clima caliente, pues las chicas, la gente anda ligeramente en la medida que puede con ropa cómoda, chores, top, y con esta oleada de calor muchísimo más. Una podría decir que tiene una relación entre el incremento de las violencias sexuales en el marco del postconflicto y el cambio climático. Y el cambio climático. El calor es impresionante, pues las chicas andan en chores, andan en todo. Y sabemos que históricamente el patriarcado dice que si andas vestida de esta manera, pues es porque andas provocando y andas buscando que los hombres te violen. Entonces una podría hacer una relación muy rápida entre el cambio climático y el conflicto y el incremento de violencias sexuales en las mujeres afrodescendientes del distrito Buenaventura, tanto zona urbana como zona rural. El marco del conflicto, los actores han cambiado. Hoy los actores armados en Buenaventura han cambiado muchísimo. El del conflicto que la sociedad y los derechos a una vida libre de violencia. Eso por el lo vimos en una de la trata de personas, como es el Parque Néstor Urbano Tenorio en Buenaventura, el Boulevard, la Puerta Raymond, por así decir, algunos sectores donde se vive de manera abierta la trata de personas sin salir del distrito, ¿sí? Dentro del mismo distrito
hay muchos hombres proxenetas detrás de chicas afros, física y corporalmente, de acuerdo a la belleza occidental, muy bonitas, ¿sí? Y que les ofrecen una cantidad de barbaridad para acceder a, muchas de ellas son menores de edad. Escuchaba a la compañera Girley el caso de la fuerza pública en Buenaventura opera igual o peor, por así decirlo. Acá está la Armada Nacional, prestan sus servicios sociales en los diferentes barrios de mayor vulnerabilidad y allí donde se mueve una cantidad de chicas que están empezando a crecer. Yo estoy trabajando con chicas de 13 a 30 años y es escuchar sus testimonios de hastío, de fastidio, de cómo los señores las morbosean, las persiguen, ¿sí? Y yo creería eso, todos estos elementos aunado al alto índice de desempleo, bueno, y todos los factores más altos que los que se pueden dar y los que están dando esta sala, hay un altísimo nivel de deserción escolar en aras de acceder a una oportunidad laboral para tener mejor calidad de vida. El acoso y la persecución de los actores armados detrás de las chicas, las amenazan, las presionan para que sean sus parejas, otras de diferentes formas, a través de seducirlas con un arma en el cinto, ofrecerle un sexual con las chicas en Buenaventura. Su más alto nivel de violación son de 13 a 25 años. Usted encuentra el más alto nivel de víctimas de violencia. ¿Qué otros factores? Bueno, la falta de responsabilidad y de cumplimiento de la institución. Esperemos si logra retomar señal Mercedes para que pueda retomar. La institución educativa, Merce, ¿no te escuchas? universidades, colegios. Sí, sí, ahí Sí, sí, si retomas esas dos últimas ideas que planteaste, que se cortó, pero fue solamente un momentico. Bueno, justo se cayó su señal. Vamos a intentar retomar la palabra de Mercedes una vez pueda sumarse, porque sí, realmente las dificultades, las señales son muy complejas. Quizá si puedes silenciar tu micrófono, por favor. No te escuchamos. escuchar. Esperemos que quizá pueda sumarse un poco más adelante y que pueda eh, redondear la información que nos pueda acompañar, que nos pueda brindar. Mm, les propongo, ahí se sumó. Intentemos ver si logra terminar la intervención.
Por aquí medio volvió de nuevo la... Sí, ahora que puedas redondear esos dos elementos, hablabas de el ciclo etario en el que mayoritariamente son en realidad las mujeres y el impacto que tiene sobre, por ejemplo, el acceso a temas de educación y las técnicas quizá de enamoramiento que enfrentan en el marco de este posacuerdo. Sí, tiene una línea de entre los 13 a los 25 años donde más alto se ve y obviamente la población tanto escolar el más alto índice de violencia sexual, las que emigran de la zona rural como las que emigran del distrito hacia otra región del distrito, ¿sí? Buscando nueva calidad de vida, mejores oportunidades. Esta edad, alto riesgo, tanto todo este tipo de violencia, igual que el desplazamiento forzoso. Hay muchas jóvenes que sus madres las tienen que sacar del territorio por el asedio de actores armados a un desarrollo de su cuerpo emocional. Pues muchas gracias, Merce, por esa mirada territorial que nos da un panorama muy claro frente a pues que las violencias persisten, pero además también frente a un tema que ha sido de vital importancia y de las reflexiones y de múltiples reflexiones en CISMA y es de cómo hablamos de cómo, por ejemplo, la justicia climática, la paz total, la paz feminista, la agenda de mujeres, paz y seguridad, pues también tiene una relación directa con el medio ambiente y con las mujeres defensoras del medio ambiente. Y como también tiene un impacto específico sobre violencias basadas en género para las mujeres y las niñas. Y creo que es un elemento que voy a rescatar profundamente porque me parece que todo lo que has mencionado es muy valioso, pero este en particular retrata cómo el cambio climático también tiene unas dimensiones de género específicas que tienen que estar en la lógica y en la mirada de la paz feminista. Entonces creo que hay unas reflexiones para abordar que son muy importantes y que son claves en torno a justicia climática con perspectiva feminista. Creo que todas estamos de acuerdo en hablar no solamente de la paz feminista, de la seguridad feminista, de los enfoques y la incorporación, sino de la justicia y el cambio climático con perspectiva feminista. Hay una agenda muy nutrida en términos de los acuerdos, el acuerdo de Escazú y otros cuando los recursos naturales escasean, las que principalmente resolvemos el aprovisionamiento y el cuidado, fue evidente, por ejemplo, en la pandemia, pues son las mujeres. Y eso también tiene un impacto, pues, sobre las mujeres y las niñas, no solamente en términos de Totalmente cuidado, de acuerdo. sino en términos de acceso también a recursos y a derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, gracias, Mercedes, por esa reflexión Se me queda y por algo el muy esfuerzo. importante. Sí, Adelante. sí. Hay otro elemento fundamental que es el racismo racial y el racismo estructural. Mira que Buenaventura, por ser especial, tiene, a pesar de que es un territorio mayoritariamente afrodescendiente, esto no pasa de manera constante con el 4 o 5% de las chicas mestizas, así sean de Buenaventura.
El hecho de que sean mestizas no significa que vengan de afuera, son nacidas y criadas en Buenaventura, pero el nivel de violencia hasta estas chicas de piel mucho más clara no es el mismo que se da con las chicas afrodescendientes de piel oscura. Ese es un tema que la gente no le gusta, le cuesta ponerlo sobre la mesa, se aterran, dice, ay no, pero usted hablando de racismo a toda hora, usted todo lo racializa o todo lo feminiza. Yo le digo, pero no sé hacer otra cosa si no tengo un lente feminista y tengo un lente antirracista. Yo veo lo que otros no ven. Entonces creo que ese elemento se me estaba quedando por fuera y esa también es una de las razones por qué el alto índice de violencia sexual contra las mujeres jóvenes del distrito de Buenaventura. Muchas gracias. Me recojo totalmente en esa conclusión que has planteado. Gracias. Este espacio y esta investigación también nos da la posibilidad de reflexionar en torno a que vamos por un buen camino, ampliar esta mirada interseccional, ampliar a esta mirada antirracista que tenga un enfoque étnico muy claro, antimilitarista, por supuesto, y una mirada desde, claro, las estrategias o las metodologías feministas, si se quiere, los métodos de investigación, pero también las realidades territoriales que enfrentan las mujeres y cómo ya hay unas estrategias, primero hay unas claridades frente a diagnósticos que hemos venido elaborando las compañeras, pero también medidas o experiencias a las que les vamos apuntando para seguir construyendo paz. Y vamos a seguir profundizando en estos elementos. En este momento voy a dar la palabra a Carolina Mosquera Vera y quisiéramos profundizar en términos de cómo en esta investigación han podido identificar o llegar a algunas conclusiones respecto a los indicadores del Sistema Integrado de Información para el Postconflicto. ¿Cuáles han sido las principales conclusiones que llevó a cabo esta investigación y que pueden ser claves para la discusión que estamos teniendo? Vale, muchas gracias, Caterine. Un saludo a todas las lideresas y gracias por permitirme participar en esta investigación y en este espacio. Lau, te puedo pedir el favor de poner la diapositiva justo de los indicadores, porque con Laura hemos estado haciendo un ejercicio de triangular algunas fuentes, un poco para tener una panorámica sobre cómo va la implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz a través de las estadísticas oficiales que ofrece el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, también consultando otras fuentes, como son informes especializados de seguimiento al enfoque de género, el informe de la Alta Instancia Especial de Mujeres, que salió hace poco. Entonces, esto es como una primera panorámica, también con algunas observaciones metodológicas. Y estas principalmente son que, como ustedes saben, el Plan Marco de Implementación, que contempla 54 indicadores de género, ha sido criticado desde el inicio por no ser tan comprensivo con la totalidad de medidas de género que las organizaciones de mujeres identificaron desde el inicio, ¿no? Que fueron fruto de la incidencia de las lideresas sociales que están en este espacio, de las organizaciones que aunaron esfuerzos para que se estableciera el enfoque de género en el acuerdo. Y, por ejemplo, en este sentido, GEPAS, en el seguimiento que hace a la implementación del enfoque de género, identifica más de 100 medidas con enfoque de género en el acuerdo, ¿no? Y el plan marco de implementación, como sabemos, es mucho más reducido. Simplemente tiene en cuenta 54. Entonces, esa es una primera observación metodológica para tomar estas cifras como una panorámica, algo general, pero también con la necesidad de nutrirlas territorialmente y con los análisis que se hacen de las organizaciones feministas, ¿no? Entonces, con eso dicho, digamos, con esa salvedad, lo que vemos a través del CIPO es que hay algunos puntos más estancados, más atrasados, que son el punto número 3, fin del conflicto, y el punto 5 de víctimas. Pero también lo que queremos resaltar en las otras diapositivas son los indicadores de cada punto que se encuentran más atrasados. O sea, hay unos que reportan mayores avances, pero aquí estamos llamando la atención sobre los que necesitarían más atención, ¿no? O sea, que valga la redundancia, como sobre los cuales hay que poner, digamos, la lupa en clave de incidencia, pero también de exigibilidad de su cumplimiento. Podemos pasar a la próxima, Lau, gracias.
Entonces, el primer punto, que es el de reforma rural integral, justamente uno de los claves en términos de los orígenes del conflicto armado y de la desigual distribución de la tierra, tiene un avance del 47%, pero cuando vemos bien los indicadores que están más atrasados, vemos primero que la tenencia de la tierra sigue siendo mayoritariamente masculina. Solamente el 26% de las unidades agropecuarias se encuentran en manos de mujeres, frente al 62% de los hombres, de la tierra que está en manos de los hombres. Y en este caso, los avances que se presentan tienen que ver con proyectos integrales de desarrollo rural. Y sin embargo, las medidas y los indicadores más atrasados están relacionados con las políticas de vivienda en el ámbito rural, es decir, viviendas mejoradas entregadas a mujeres, y el modelo de salud con enfoque de género. Entonces, cuando hablamos de salud y vivienda en el ámbito rural, es donde menos reportes de las entidades encargadas se presentan cuando hablamos del punto uno de reforma rural integral, ¿no? En este sentido, habría que exigirle especialmente al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Salud, que avancen pues en sus compromisos adquiridos con relación al enfoque de género del acuerdo de paz. Estos son como alertas que se arrojan por cada punto, pero bueno, tampoco me va a demorar tanto. En el punto 2, que es de participación política, se presenta un avance, digamos, mayor que en otros, pero también existen eh, escenarios de riesgo para la participación efectiva de las lideresas y defensoras, y también riesgos para las personas excombatientes, que en este momento enfrentan amenazas de desplazamiento forzado y que tampoco permiten una reincorporación efectiva, ¿no? Eso frente al punto 2. Em, Luego, frente al punto 3, que es el punto relacionado con el fin del conflicto, se ve que hay un avance, especialmente también por la incidencia de las organizaciones de mujeres en lo concerniente el plan integral el programa integral de garantías para las defensoras y lideresas, pero aún así, pues ustedes que han sido de las que han estado empujando directamente este programa, pues se ven grandes rezagos en su implementación efectiva, ¿no? También cuando se habla de personas reincorporadas en el punto de fin del conflicto, el 25,5% de las personas reincorporadas son mujeres. Sin embargo, a casi 10 años de la implementación del acuerdo, el 26% de las mujeres en proceso de reincorporación se encuentran exclusivamente dedicadas a labores de cuidado, dando cuenta de esa transición de una participación política en el contexto de la guerra a una limitada reincorporación efectiva digamos, en todos los ámbitos de la vida pública y política, ¿no? Y finalmente, ya cerrando con los dos últimos, el punto 4 de cultivos de uso ilícito, lo que se ve es que en los territorios donde se ha avanzado en la implementación del programa PENIS, más de 99.000 familias no han recibido el apoyo económico en los últimos años, y existen dinámicas de violencia también con claras marcas de género, como la persistencia de la explotación laboral y sexual en las zonas donde se implementa el programa. Entonces hace falta también esta perspectiva de género con la participación activa de las mujeres en los lugares donde se está implementando este programa. También en el tema de investigación, bueno, hay un indicador que tiene que ver con la línea de género en la cadena del narcotráfico, pero tampoco se ha avanzado tanto. Se han publicado 3 informes, pero sigue siendo como un reto abordar desde una perspectiva diferencial la cadena del narcotráfico, que es uno de los compromisos de género del acuerdo. Con relación al punto 5, hay un avance del 37%, del 36,4%, y los rezagos especialmente se encuentran en la reparación para comunidades reubicadas. Desde un enfoque de género, también hay algunos atrasos con relación a la atención psicosocial a las mujeres víctimas. Y por supuesto, no podemos hablar del punto 5 sin mencionar el macrocaso 11, donde existen críticas fuertes, especialmente de las organizaciones de mujeres que acompañan la representación ante la JEP, sobre cómo se está abordando el acceso a la justicia a este punto, que ya debería haber más avances con relación al sistema integral. Y pues que hasta ahora, a pesar de que se crea el caso 11, tampoco hay, digamos, resultados tan tangibles que ya deberían existir para este momento. Finalmente, el punto 6 de verificación, esto es algo que Laura ha podido constatar en reuniones recientes, si se percibe un tipo de voluntad política para avanzar en nuevos indicadores de género en el seguimiento al plan marco de implementación.
y esto puede abrir como un espacio para tener diálogos donde se incluyan más sustantivamente eso, como los aportes de las organizaciones de mujeres que han realizado históricamente un seguimiento juicioso a la implementación del enfoque de género y tal vez como acelerar el cumplimiento de más medidas. Entonces, esta es como la panorámica a través de las cifras oficiales y de la triangulación de algunas medidas, pero por supuesto esto requiere pues un análisis territorial que dé cuenta de cuáles son los retrocesos y los avances y obstáculos en, en departamentos específicos, ¿no? Para ver más allá de las cifras a nivel consolidado nacional que está pasando, digamos, en la práctica local. Yo dejaría por ahí, qué pena que me alargue mucho. Está muy bien. Yo quisiera, a propósito de lo que has venido mencionando, Carolina, también ampliar la información en términos del punto 3 del fin del conflicto. Fue muy importante y de hecho es un reconocimiento a las plataformas y organizaciones de mujeres y feministas el avance en la política de desmantelamiento que cuenta con un 45% de medidas de género, que es un avance que es muy importante, pero pues que tiene retos en términos de su implementación. Llamar la atención frente a el, el, lo positivo de que las organizaciones tengan un rol importante en las negociaciones y en la más bien en la formulación de las políticas públicas, en específico esta derivada del acuerdo de paz, pero también el llamado a podernos vincular y a poder estar presentes en el marco de esa implementación de las políticas públicas. Al final, pues es muy valioso y es muy potente el tener estas 45 medidas de género en la política de desmantelamiento, pero si ellas no se traducen en una implementación efectiva, pues van a tener serias limitaciones para poder disminuir las brechas y las desigualdades en torno a la paz y lo que implica la construcción de la paz para las mujeres y las niñas. Dicho lo anterior y para poder seguir profundizando en los hallazgos que hemos identificado, quisiera darle la palabra a mi colega María Cecilia Lozano para que pueda compartirnos pues también su valoración respecto a la implementación de las medidas de género en el acuerdo final de paz y quizá profundizar también en cuál es la valoración frente al proceso de seguimiento, al cumplimiento de las medidas y la participación pues, que han tenido las mujeres, por supuesto. Bueno, estuve mirando los indicadores. Yo soy desde acá, el departamento del Meta, de la organización ASMUDES, y he estado atentamente escuchando y viendo pues lo que ahí, que es, bueno, escuchando y viendo, digamos como el panorama que nos hace Carolina es, pues, para nosotras, o sea, desde ellos, esa es la perspectiva, pero desde nosotras, desde el territorio, vemos que el avance es distinto. Es decir, que estaba hace rato hablando con alguien y le decía que, pues, en términos de participación política, si vamos a hablar, digamos, solamente escogiendo al departamento del Meta, nosotras hemos sufrido un retroceso en temas de participación política, porque ni siquiera las mujeres volvieron a coger los escaños que ya tenían. Y eso quiere decir que no ha habido una política, pues, de apoyo a las mujeres para que puedan llegar a los escenarios. Entonces, en términos de participación política a nivel local, nacional y departamental, pues yo veo que hemos sufrido antes un retroceso en materia de participación. Y frente a las víctimas también me llamó mucho la atención y es que cuando se habla de víctimas en el acuerdo de paz siempre piensan en la JEP, en la Jurisdicción Especial para la Paz, y de cómo las víctimas acceden a ese espacio, ¿no? Eso tenía un conjunto de medidas para la participación de las víctimas, pero desde mi propia experiencia he vivido cosas muy difíciles con ese tema de la participación en ese escenario de la Jurisdicción Especial para la Paz.
digamos que uno ve como alejarse un poco a la realidad de lo que está en el acuerdo de paz y sobre todo cuando se habla de medidas de género. ¿De qué manera? O sea, no solamente es decir que nosotras participemos de cualquier forma y pues estábamos hablando también del macrocaso de violencia sexual, que todavía yo siento que pues no ha habido avance en ese tema. Y pues em, los TOAR que están haciendo también supuestamente de una, de una justicia restaurativa, pues yo tampoco veo reflejado en lo que han hecho en el departamento del Meta, teniendo en cuenta que también ahí debería de estar las medidas de género para este tema de lo que es la justicia, en materia de justicia. Y que digamos que solamente se tiene en cuenta, pero si vamos más allá de las garantías de las víctimas en materia de restitución de tierras, pues hace poco asistí a un evento donde era de restitución de tierras y de un programa especial para mujeres y pues yo decía que en la realidad es muy difícil porque en este momento es muy poco que ha avanzado, entonces como que se queda solamente en medidas de género, pero o en medidas de lo que tiene que ver con en materia de lo que es justicia y se queda a un lado como las otras garantías que tienen las víctimas, que también yo he sentido que como mujeres también hemos sufrido un retroceso en materia de reparación, tema de medida de la ley 1448, y pues uno dice debería haber avances, y pues en el papel sí están, pero a nivel territorial uno siente que en la materialización no están así. Siempre hay unas ventajas fuertes para nosotras las mujeres. Y también me llama la atención el tema del punto de la reforma rural integral, que decía que todavía en lo que tienen de investigación se ha dado más, un porcentaje más alto en temas de adjudicación o de titulación a los hombres que a las mujeres. Entonces, ¿de qué manera podemos llamarle la atención al gobierno del cambio en ese momento que hemos tenido la oportunidad de nosotros tener como la posibilidad de llegar más cerca de este gobierno y decir que aún, aunque han hecho esfuerzos, aún todavía hay una brecha muy alta? Y yo también estaba por ahí dialogando y diciendo, bueno, y han pensado realmente cómo es esa materialización en esas medidas que tienen que ver con la reforma rural integral, a sabiendo de que nosotras somos mujeres cuidadoras y que históricamente hemos sido pobres por el cuidado, por la economía del cuidado, que no nos ha dejado ser independientes y que nos hemos dedicado a este tema. Y cuando llegan y nos dan una finca o lo que sea, muy difícil para que las mujeres puedan materializar ese derecho de la reforma rural integral como es el acceso a tierra. Porque por otra parte está la titulación, ¿sí? Pero cuando las mujeres, digamos, tenían sus tierras y no se las titulaban, pero aún todavía existen brechas muy altas. Pero cuando es el acceso, no sé si tendrán en cuenta ahí, pero me imagino que sí y, y no hay otras medidas diferenciales. En la práctica no se está dando, digo yo, porque nosotros como organización hemos accedido con un predio y nos damos cuenta que para las mujeres sigue siendo muy difícil el acceso a la tierra, pero además porque no hay como ese enfoque diferencial o ese enfoque de género que es, yo siempre he dicho, como el ladrillo que debe tener para que las mujeres puedan lograr esa igualdad de derecho y de condiciones que no los hemos tenido durante muchos años y que además que nos entregue la tierra, pero no es entregar la tierra, es cómo trabajarla y qué medidas diferenciales hay para que las mujeres se puedan quedar en esas tierras y puedan vivir de la tierra. Y como campesinas poder tener un empoderamiento económico y poder salir adelante, pero como la manera como tal vez se está dando no es la mejor manera, como diría yo, que dicen las medidas del acuerdo de paz. Cuando ya en la materialización, como que esas políticas quedan cortas a, a, a,
con todas las problemáticas que tenemos, cómo conlleva a hacer que esas brechas de desigualdad vayan siendo un poco se vayan minimizando frente a las necesidades que tenemos entre hombres y mujeres. Gracias, María Cecilia. Pones en el debate la redistribución de la tierra, nada más ni nada menos que un tema clave e importante para que las mujeres podamos también gozar de autonomía económica, ¿no? Que es un elemento que es clave estructural, sumado a otros elementos como la participación política, las garantías de seguridad y este análisis en clave de lo que está sucediendo en este momento en el departamento del Meta. Yo quisiera ir cerrando este espacio con mi agradecimiento a todas y cada una de ustedes por haber participado en esta investigación y haber creído, no sin antes hacer una mención especial a una de las colegas que también participó en esta investigación, pero que no nos pudo acompañar por problemas de conectividad, que es Ángela Pérez, quien hace parte de Esfuérzate, de la organización de Sucre, en el que hemos identificado varios elementos territoriales y que ha aportado insumos valiosos a este documento y que esperamos pueda compartirlos más adelante si hacemos, si generamos otro espacio de intercambio y de encuentro. Y daría la palabra entonces a mi colega Laura, quien fue la persona pues encargada de coordinar esta investigación para que nos comparta sus conclusiones y luego de eso pues que podamos cerrar el espacio celebrando el poder llegar a estas conclusiones y a una mirada mucho más feminista de la paz. Bueno, no, también me uno a tu agradecimiento, Catherine. Realmente ha sido un trabajo muy interesante que nos ha mostrado precisamente la importancia de no verlo, la paz, digamos, bajo los lentes tradicionales, que ha sido pues un modelo que además de que ha dejado por fuera las voces de las mujeres, ha sido profundamente androcéntrico, pues también precisamente no ha sido un modelo sostenible. Entonces creo que tanto en el balance que hemos visto, el balance de la primera parte de la presentación, encontramos pues un panorama preocupante en donde a pesar de los esfuerzos que se han adelantado para la construcción de paz, persisten las violencias y persisten las violencias que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Y creo que pues eso también, aunque es un panorama crudo, también de alguna manera nos alienta a continuar con estos trabajos de investigación y seguimiento, pero también los trabajos pues que realizan y que realizamos las organizaciones para la construcción de paz, porque finalmente pues terminamos siendo las organizaciones sociales quienes estamos sosteniendo estas iniciativas de construcción de paz. Y pues de igual forma, el panorama que hemos visto con el avance de en la implementación de las medidas de género en el acuerdo de paz nos muestra también cómo hay unas disparidades y creo que también lo podemos ver en términos de deuda, teniendo en cuenta pues que este es un acuerdo que goza de un reconocimiento internacional por haber planteado la incorporación y la transversalización del enfoque de género, pero cuando vamos a revisar y hacer un seguimiento juicioso de las medidas, pues encontramos que todavía hay muchos rezagos y rezagos en medidas que justo tienen que ver con los derechos de las mujeres y de las niñas. Entonces, pues insistimos en la importancia de continuar observando la paz y avanzando en la construcción de paz desde miradas feministas y, por supuesto, con esta visión tanto interseccional como con enfoque territorial, porque algo muy valioso del proyecto precisamente es que así como avanzamos en una mirada general, en una mirada nacional, cuando profundizamos con las mujeres investigadoras, con las lideresas frente a las situaciones de los territorios, encontramos pues que el panorama es diferente y que hay unas desigualdades a nivel territorial frente a las cuales también es necesario que quienes están adelantando los procesos de paz pues pongan la mirada con este enfoque territorial diferencial.
Entonces, pues muchísimas gracias también a ustedes. Continuamos con este proceso de investigación que ha sido tan rico para nosotras y que además le sigue apuntando a a la justicia epistémica y al reconocimiento de los saberes y de los conocimientos que tienen las mujeres y las organizaciones de mujeres del país. Muchas gracias.